Pues normalmente suele ir antes la idea, no es que sea siempre así, pero suelo partir de qué motivos o qué historias quiero contar y a partir de ahí hacer como bocetos, como dibujitos donde organizar un poco si van a salir determinados personajes o objetos o vehículos o lo que sea. Y ver un poco ahí cómo darle forma al cuadro. Hay veces que al contrario, hay veces que estoy ya metido en una serie y descubro recursos estéticos como ha quedado, por ejemplo, un fondo de lápiz con una figura de color y tal, y digo, pues esto quiero repetirlo. Y entonces ya busco ideas que pueda continuar con esa serie y un poco va a la par, ¿no? Normalmente me gusta hacer las exposiciones en torno a una misma temática, ¿no? Basada mucho en la mitología, en la simbología, o en cosas que tenga en la cabeza más influenciadas por el cine más reciente o la ciencia ficción. En esta en concreto fue una exposición que hice entera sobre los ángeles no solo en el mundo del cristianismo, sino en el mundo del judaísmo y el islam, las tres religiones del libro. Y todo el simbolismo que rodea a los ángeles. Y estuve desarrollando diferentes ángeles con sus atributos, pero como actualizándolos de alguna forma, haciéndolos como más humanos. De hecho, en este que vemos aquí, Raziel, vemos como un señor que no lo podíamos encontrar por la calle, vamos, que me posó un amigo mío con su barriguita sin disimular que fuera ni un querubín ni una idealización, sino una cosa bastante mundana, bastante humana, ¿no? Y cotidiana, ¿no? Tanto como un nexo de unión, tendría en común que siempre hay como historias detrás, no siempre han sido las mismas, porque cuando yo empiezo a pintar, estudiando Bellas Artes y tal, me atrapa mucho la mitología clásica, y le dedico un tiempo, de ahí voy pasando por diferentes etapas en las que paso por interpretar clásicos de la literatura y últimamente estoy más mirando al futuro, más influenciado por el cine de ciencia ficción, por los cómics que yo leía pequeño, por las series que yo veía como Mazinger Z, que siempre estaba dibujándolo, o las películas de Kubrick o de en fin, cosas mucho más contemporáneas y mirando incluso un poco como posibles futuros, un poco también con el punto ecológico de qué va a pasar con el planeta. Entonces hay como una evolución, quizás lo que tiene en común es eso, que siempre intento como que haya una historia que envuelva al espectador cuando entra a ver una exposición mía y suele ser una historia común para completar esa visión, ¿no? Pues en cuanto a referencia, a mí me gusta mucho mezclar, ¿no? Bueno, yo vengo del mundo del cómic cuando era pequeño, antes de pintar era lo clásico, ¿no? De dibujar el mundo del cómic y sobre todo me gustaba el cómic europeo y con autores como Enki Bilal, Moebius. Y al final acabo un poco como mezclando todo eso con el cine de ciencia ficción, que es el que más me gusta, con Stanley Kubrick, mezclado con Leonardo da Vinci, mezclado con Enki Bilal y ahí un poco todo agitado puede ser un poco mis fuentes en las que yo me inspiro, ¿no? Puedo simplificarlo en que me siento bien, simplemente, ¿no? Que es mi lenguaje. Yo más que la palabra u otras formas de comunicarnos o de actividades como el deporte o lo que sea, mi medio es el lápiz y como más a gusto me siento es dibujando y creando historias y personajes y plasmándolos y enseñándolos después. Desde que era pequeño es lo que más he hecho, siempre mi familia me recuerda de pequeñito con el lápiz en la mano, es lo que siempre he hecho, llenando los cuadernos de dibujos, de interpretaciones de Mazinger Z, de otros personajes del mundo de los superhéroes, lo que había en nuestra época del cómic, ¿no? Y luego con el tiempo ya pasando un poco más por el cómic más de adultos y luego ya una vez ya estudias Bellas Artes y demás, te vas metiendo
técnicas un poquito más y conceptos un poquito más serios. Pero en definitiva es como mejor me lo paso y como mejor me comunico, y lo que espero con el público es simplemente pues que les llegue algo, que el que tenga mis mismas inquietudes por esas historietas pues las capte, o por esos mundos, por esa estética, y disfrute como yo, ¿no? Yo trabajo en mi estudio, vamos, tengo una casa en la que una de las plantas es el estudio, y la verdad es que ahí es donde vivo. Yo lo tengo en la planta alta y bajo, como quien dice, para comer y dormir, pero mi vida es mi rinconcito ese donde yo hago mis bocetos, donde me rodeo de mis composiciones que están ahí un poco en proceso. A veces llevo varias a la vez, unas más acabadas, otras menos, y ahí es donde voy creando mi mundillo, ¿no? Donde estoy más a gusto y donde se me pasa el tiempo y me tienen que llamar, oye, que ya es muy tarde. Pues si les gusta el dibujo o la pintura, pues que es lo que tienen que hacer. A ver, que yo creo que hoy en día cada uno tiene que hacer lo que más le guste, y si encuentra ahí una vía de escape, es muy interesante el que ya tenga una pasión ya desmedida, que solo piense en eso y una sesión. Pues lo mismo, que tire para adelante y que no se deje influir por eso de que dicen, no, es que los artistas, eso no tiene salida, eso qué va a hacer. No, pues sí, ahí la salida es la que tiene la persona, no la que se le adjudica a tal carrera o tal otra. La pasión es lo que más te va a mover y va a hacer que llegues lo más lejos posible.